Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos, como siempre, al programa 27 letras, un libro y algo más. Vuestro programa. ¿Qué queréis que os cuente? Empezamos el momento... Bueno, pues ya ha llegado el verano, la primavera, ya sabéis que, bueno, pues estamos, el tiempo está en este momento como la política, como el mundo, o sea, estamos un poco revueltos. Pero sobre todo hay una cosa que en este momento me gustaría comentaros, porque es lo que te da calma. O sea, tú hoy pones la televisión y todo son noticias, buenas, malas, regulares, pero bueno, te impactan, ¿no? O vas a salir de casa y te dicen, no, cuidadito porque va a haber mucho calor. Beba usted agua, o sea, te dicen todo lo que tienes que hacer como si fuéramos tontos, ¿no? Yo digo que si hace calor habrá que abanicarnos o no salir en momentos que sea cuando tenemos el máximo de grados. Pero, sin embargo, hay algo que a mí me gusta mucho de esta época y es, porque me da calma, me da paz, que es la Feria del Libro. Tú llegas allí, evidentemente con muchísimo calor, o otros años, que no creo que nos libremos también de una buena lluvia, pero qué bonito es pasear por el Retiro, ese paseo de coches, esa cantidad de casetas, esa cantidad de gente haciendo colas, esperando para poder que te firme el autor, porque es importante. Por lo menos yo, que me gusta muchísimo leer, me gusta tener mis libros, y ¿por qué no? Me siento muy bien cuando me firman el autor. Qué bonito es dar ese paseo. ¿Y quién mejor para acompañarme en este programa que vamos a hablar un poquito de la Feria del Libro, pero también de libros, evidentemente? Claro, yo ya sabéis que siempre me rodeo muy bien. Tengo a mi derecha a doña Carmen Martínez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí, una vez más acompañándote. Todo un placer. Igualmente. Carmen es escritora, aparte de que es una mujer muy polifacética. Ha luchado mucho, es una mujer que a nadie nos regala nada, la vida no te regala nada. O a veces sí, no sabemos aprovecharlo, no lo sé. Pero a Carmen no le han regalado. Carmen es una mujer muy luchadora y además esos que cuando dicen, bueno, ¿te dedicas solo a escribir? No, Carmen tiene su familia, sus hijos, los ha sacado adelante. Pero sobre todo, a mí la etapa tuya, Carmen, de escritora me impacta, me emociona porque has tenido que luchar mucho. Sí, he tenido que luchar mucho, pero la escritura siempre ha sido mi tabla de salvación, siempre. Desde pequeña, pues comencé con la poesía, con cuentos, pero siempre a retazos en espacios de tiempo que me dejaba la vida, claro. Y bueno, pues, eso me encanta, le dejaba la vida. Es que... Sí, porque la vida te va invadiendo y bueno, es bueno, para la redundancia, pues tener esos respiros. Cuando ¿no? te duele la cabeza te tomas un ibuprofeno, ¿no? Pero Pero cuando te duele el alma, ¿qué pones? Pues cuando te duele el alma, yo como enfermera, pues comparo la escritura como también un tratamiento que puede ser para un dolor agudo o para un dolor crónico, ¿no? Para un dolor agudo, para mí está la poesía. Claro. Porque la poesía es instantánea, es un bálsamo. Ya sabéis, queridos amigos, que por lo menos yo lo repito mucho, cuando te duele físicamente, bueno, pues o vas al médico, una buena enfermera, y siempre yo a mis pacientes les decía, bueno, pues una aspirinita, un tal. Pero ¿y qué hacemos cuando nos duele el alma? Pues, queridos amigos, la biblioteca del alma, o sea, la farmacia es la biblioteca del alma. Creerme que es así, porque realmente el otro día yo lo comentaba esto y me decían unos amigos, cuando una persona mayor muere, una parte de esa biblioteca muere con ella, porque realmente es pues esa experiencia que vas acumulando. Ahora nos vas a hablar de tus libros. Tengo que saludar a Eduardo, claro, porque si no se me va a enfadar. Faltaría. Eduardo, buenos días. Yo no me enfado contigo nunca. ¿Y por qué no te enfadas? Porque no me atrevo. Es imposible. No porque sea una mujer empoderada, queridos amigos, que a mí no me tienen que empoderar nadie. Yo no me atrevo nunca con las mujeres, en general, y contigo, que tienes tu carácter, tampoco. Fijaros lo que dice. Queridos amigos, mi gran amigo Eduardo. Eduardo, buenos días y encantada de tenerte otra vez aquí. Buenos días, yo encantado de estar aquí con vosotros.
Eduardo Cordo, fijaros lo que os voy a contar. Todos los autores, a mí es que eso me extrañó. Bueno, más que extrañarme, típico de Eduardo. Todos los autores ponen todo su currículum detrás del libro. Sin embargo, él dice, no, yo nací donde, bueno, pues pone pueblo donde nació, si quieres lo digo. Pero dice, no, a mí lo que he hecho antes no me importa. A mí me importa lo que estoy haciendo ahora. Me gusta escribir y realmente, queridos amigos, Eduardo escribe muy bien. De hecho, nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid te elogió muchísimo un libro que tienes ahí. Sí. El de los gentilicios madrileños. Una locura mía, típica. Bueno, locura como todos los, sí. los escritores. Habría que contar un poco la historia de por qué hice esto, pero Cuéntanos, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, si quieres. Yo me puse a escribir y lo primero que hice fue escribir un libro de relatos que había relatado, perdón por la redundancia, en la radio. Y bueno, ¿El agujerito del cielo? Sí, Ah. el agujerito del cielo. Y entonces, una vez que había hecho eso, dije, bueno, pues tengo que seguir escribiendo, no voy a seguir poniendo más libritos, como era ese, de relatos. Voy a hacer otra cosa. Digo, ¿y qué hago? Pues, ¿qué hago? Y entonces hice El Pícaro de Aragón. Bueno, Pícaro de Aragón. te voy a cortar. Mirad, queridos amigos. Yo conozco a Eduardo hace muchísimo tiempo, precisamente en la radio, en Radio Argo, y bueno, pues soy escritor, muy bien, tal cual. Empezamos a hablar y me regala El Pícaro de Aragón, que ahora lo ha puesto lo que es la inteligencia artificial, ahora lo has puesto de otra forma. Claro, más bonito. Caray. Creerme, queridos amigos, que mirar que de verdad yo he leído todos los libros de Eduardo y son increíbles. El último, que vamos también a hablar de ello, en Miscelandia, que a mí me encanta. Miscelánea es el primero que hice. O el hice, primero que hiciste, sí. ¿no? Pero son los relatos que además escribe, que ahora seguiremos, nos va a querer, yo te voy a preguntar sobre todo de tu musa, que es Rosalía de Castro. Bueno, sí. Contaré una cosa, ya que habéis hablado de poesía, pero luego ya. Pero yo, antes de seguir con este tema, os voy a decir que yo este libro, esta novela, y empiezo a leerlo y bueno, no podía dejarlo. Pero no podía dejarlo de las carcajadas, que bueno, hay un capítulo donde, lo voy a decir, donde en un momento determinado, bueno, él es un pícaro que, claro, pues tiene que salir adelante en una época de Madrid, en España, que había hambruna, que tal. Entonces, la pobreza, bueno, él tiene un accidente, estullido, tal cual. Y en un momento determinado, a partir de ese momento, él dice, sí, pues yo los tengo que sacar partido. Bueno, en un momento determinado, ven que es mentira, que no era tan tullido, y él, Virgencita, me ha crecido la pierna me ha crecido, milagro. Bueno, creerme que es increíble. Yo no sé cómo pudiste hacer una novela de este calibre. Sí, a mí, bueno, primero, siempre me han gustado mucho los cuentos, y los cuentos de picaresca en particular, porque son muy españoles. Sí. Si hay algún cuento de picaresca hay algún cuento de picaresca en la literatura europea, no sé si en la asiática, no sé, pero en la europea hay también alguna cosa similar, pero con la categoría, con la calidad y con la expresividad que se han escrito los cuentos de picaresca en España. Ya no hablo de Lazarillo de Tormes, ya no hablo de El Buscón de Quevedo, ya no hablo de el Lazarillo es buenísimo, sí, es buenísimo. Bueno, y siempre me han gustado y los he leído y los he releído. Y pues me surgió la historia esta, que no sé dónde la vi, un día buscando tonterías por internet, ¿no? Cualquier cosa precisamente para la radio, y de repente me apareció esta historia como curiosa. Y era era nada, ni un relato, era un párrafo del individuo este que efectivamente existió, que efectivamente era de Aragón y que efectivamente pues se dedicó a picaresca. a pedir diciendo que era un pobre tullido que le faltaba una pierna. Entonces, la pierna la llevaba atada, que lo sepáis. Sí, la llevaba atada, sí. Entonces, pues me impactó tanto que dije, oye, aquí puede salir un libro de picaresca bárbaro. Y entonces me puse a escribir. Yo creí que iba a ser una cosa, pues como lo de
como lo de Miscelánea, que como había hecho artículos de 4 o 5 folios que contaba en la radio, pues luego lo único que los tenía que poner es un poco, en vez de en lenguaje radiofónico, en lenguaje un de poco escritura, literario, ¿no? claro, para que se pudiese leer bien. Bien, y creí que iba a ser una cosa, nada. Me tuve que documentar, me tuve que ir a la medicina del siglo XVII, Claro, me tuve que ir claro. a cómo se llamaban pues ciertos artilugios, etcétera, etcétera. Y me costó cierto trabajo, pero con una alegría lo hice que me encantó, ¿no? Y salió El Pícaro de Aragón, que luego me lo presentasteis en el el Ateneo. Ateneo se lo presentamos Sí. y que fue un exitazo y yo os lo recomiendo. La verdad es que todo lo que has escrito a mí me gusta, pero este quizá, bueno, no sé si es que yo no había leído mucho La Picaresca, mira que me gusta, pero me encantó. Te he cortado antes, ¿qué me estabas contando de el libro de los que le regalaste a la presidenta? Ah, sí. Pues hice El Pícaro de Aragón. Entonces, una vez que había hecho El Pícaro de Aragón, me quedé, no voy a decir vacío, pero sí que me quedé sin un objetivo claro de qué iba a hacer en ese momento. Y entonces, pues yo estaba siempre estoy recopilando cosas. Tengo una agenda en el teléfono. El día que se me pierda el teléfono, ese día me muero. Es Tengo como todos, Carmen, como todos. una agenda telefónica tremenda con palabras, con diccionarios, con no sé qué, con no sé cuánto. Incluso llegué a hacer con El Pícaro de Aragón un diccionario de castellano-aragonés, aragonés-castellano. Sí, es verdad, eso. Entonces, bueno, dije, oye, y me empiezo a encontrar con nombres de personas que han nacido en pueblos de Madrid y ¿por qué no voy a hacer un diccionario de gentilicios? Claro. Había diccionarios de gentilicios de España que yo he utilizado y lo tengo en las referencias, lo tengo, por supuesto, pero dije, y de Madrid, y además con algunas cosas típicas de Madrid, cancioncillas y demás, digo, pues voy a hacerlo. Y me puse como rata de biblioteca. Y me puse a buscar, a rebuscar para aquí, para allá, a un sitio, a otro. Menos mal que entonces tenía moto, iba con mucha Es facilidad. que Eduardo como motero. Pues sí, soy motero. ¿Te ibas a desayunar a la Cruz Verde, al bueno, puerto? Como nos íbamos todos. También. Pero bueno, a lo que voy. Entonces empecé a escribirlo. Y una vez que lo tenía hecho, y ya con esto corto, están todos los pueblos, historias de los pueblos, hasta los barrios de Madrid tienen sus apelativos correspondientes. Bueno, pues a la hora de la verdad lo publiqué. Y estando recién publicado, pues un día llegó la presidente de Madrid, Díaz Ayuso, llegó al Club Argo, donde sabes que yo era socio, soy socio. Sí, somos socios. Y entonces pues estaba allí y yo estaba con un ejemplar allí que lo iba a enseñar a la gente de por allí. Que está aquí la presidente, oye Eduardo, ¿quieres que te vea el libro? Muy bien, estaba el libro, claro, impoluto, ¿no? Y efectivamente me fui para allá, ya me la presentaron, una tía simpaticísima, por cierto. No quiero hacer aquí apología de ningún tipo, pero muy simpática, Tenemos muy una amena. presidente que es un encanto. Sí, muy amena y muy cercana. Y rápidamente, pues, pues no sé qué, lo ojeó. Ay, pues, ¿y dónde lo puedo adquirir? Digo, te lo regalo. La dije así claramente, digo, te lo regalo. Dice, ¿me lo regalas? Digo, sí. Dice, pues me lo tienes que firmar. Digo, hombre, por supuesto. Y se lo firmé. Pero algo pasó que los de Aranjuez, ¿no? Sí. Dice, por cierto, Eduardo, dice, te tengo que preguntar una cosa. Y digo, sí, dime. Dice, es que estábamos en periodo de elecciones. Y entonces dice, ¿cómo se llaman los de Aranjuez? Porque me lo han dicho esta mañana que yo no sabía cómo se llamaban y claro, no sabía cómo llamarles, aranjuetanos, aranjuecenses. Y digo, no, digo, los de Aranjuez se llaman, ahora lo diré, ahora se me ha olvidado el nombre, no, se llaman, será posible. Que lo has escrito, ¿eh? Que lo he escrito. Y estoy hasta las narices de decirlo. Esto, señores, es arancetanos. No he necesitado mirarlo, lo sabía. Arancetanos. Dice, ese fue. Digo, pero claro, también, es que son arancetanos. También le llaman ribereños, porque son de la ribera del Tajo. Y entonces, bueno, pues, sí, pues muchas gracias y tal. Y se lo firmé y se fue tal cuenta. Y me dijo, dice, lo voy a tener como libro de cabecera en la mesilla. Digo, bueno, es que es muy interesante porque yo, por ejemplo, mi pueblo está muy, muy cerquita de Aranjuez. Cuando yo era niña, incluso, bueno, yo recuerdo celebrar los cumpleaños y tal. No, vámonos. Y nos íbamos a un restaurante en la Rana Verde, que era en la ribera del Tajo. Y sí que es verdad que los aracetanos, o sea, todo el mundo decíamos, no, los ribereños, pero quizá era por la facilidad a la hora de recordarlo. Ribereños son todos los de los pueblos del río Jarama y el Tajo también, pero y el Jarama. Todos son ribereños. Pues fíjate, Eduardo, la suerte que hemos tenido tú y yo, que nos conocemos de hace tanto,
de tener a nuestro lado a Carmen. Carmen es una mujer que de verdad que como escritora es increíble. Carmen, empiezas a escribir y ahora luego nos vas a hablar un poquito del libro que estás escribiendo, si te parece. O sea, el que tienes ahí... El siguiente, ya está acabado ya. ¿Ya lo has acabado? Ya lo ha acabado. O sea, fijaros. Pero nos Envidia, tienes que envidia. nos tienes que dar unos retazos de ese libro. Pero a mí, el último que yo he leído de ella, que es una auténtica maravilla, lo tiene ya puesta ahí, que es Bajo el cielo más oscuro. ¿Y por qué me gusta este libro, Eduardo? Pues porque, aparte de que es un libro muy bien escrito, muy bien documentado, me voy a poner aquí que luego Tony me mira con unos ojos diciendo es que te vas del micrófono. Es un libro muy documentado, es un libro escrito con mucha profesionalidad, pero sobre todo mucho arte. ¿Por qué? Pues porque habla de que la protagonista, que yo no sé si Carmen tiene mucha similitud con esa protagonista, me da la sensación que en un momento determinado va al Museo del Prado y va a una sala donde se encuentran las pinturas negras de Goya. Claro, ella va mirándolas, se va identificando, pero lo que es más importante, que los cuadros, a mí me preguntó, ya sabes que yo soy pintora, entonces a mí una vez me preguntó una persona que estaba viendo una exposición mía y tal, y me dijo, es que yo no entiendo de pintura. Dije, no, es que no tienes que entender, si la pintura tiene que transmitirte y tú tienes que decir lo que te transmite. Hay cuadros que los ves y bueno, pues bien, pero hay cuadros que te quedas mirando y yo, que me encanta. Para mí, por ejemplo, Caravaggio me apasiona y yo es que hasta lloro al placer viendo al Caravaggio. Sin embargo, tu protagonista, ella interpreta las pinturas de Goya de una forma, quizá por el momento que ella también está pasando. Cuéntanos algo de esto, Carmen. Bueno, pues todo lo que dices está relacionado con esta historia. Porque yo, por mi trabajo de enfermera, ahí viene la conexión entre la protagonista y yo misma como autora, pues me tocó enterarme de un hecho tremendo, ¿no? Un hecho que, por desgracia, ocurre y seguirá ocurriendo, aunque bueno, el libro en sí es un canto a la esperanza, a esta perversidad. Y bueno, pues esta protagonista, yo misma, es como si fuera mi alter ego, ¿no? Que yo necesitaba contar esa historia que me impactó muchísimo en mi consulta de atención primaria en un pueblo de la periferia de Madrid. Tenía que contarla porque si no la contaba me estaba haciendo mucho daño. Claro, te estaba somatizando. Totalmente. Yo llegaba a casa, incluso lo pensaba y lloraba, o sea, es de impotencia. Total, que bueno, yo soy amiga de la Fundación Amigos del Museo del Prado, lo visito mucho y en esa época pues lo visitaba mucho también. Y las pinturas negras siempre me han atraído, es esa atracción de amor-odio, sí, ¿no? Te fascina. Sí. Pero bueno, visitándolas ya profundamente, pues también por el estado en que estaba y tal, esto lo pongo en boca de la protagonista porque era como si ella lo sintiese también y es la que lo transmite en el libro. Pues ante ese vano de la sala 67 donde están las pinturas, pues ella y yo sentí que había encontrado el hilo para poder resolver ese hilo conductor. Encontré el hilo conductor para resolver mi propio nudo gordiano que tenía dentro y tenía que resolver. Entonces, la protagonista y yo misma, pues sintió que como si Goya las hubiera escrito para ella totalmente. O sea, esos brochazos no escrito, pintado para ella. Tuvo esa conexión. O sea, y sobre todo ante la aquelarre, porque bueno, la historia se entenderá perfectamente y esa conexión de cómo Goya, el universo Goya, se mete en ella y conecta a esa época, ¿no? A la época en que Goya también, que le llevó a pintar en las paredes, en los muros de la Quinta del Sordo, esas pinturas, cómo estaba esa mente, ¿no? Esa mente de Goya, ese imaginario. Tenemos que tener en cuenta que en el momento que Goya, bueno, aparte de la parte social, que bueno, era convulsa lo que en ese momento se estaba viviendo en el país, es que además él empieza con su sordera, una serie de problemas físicos. Claro, eso le hace a él tener un aislamiento social, con lo cual ahí desemboca. Además de eso. Y yo creo que es como
se rompe en ese momento y claro, tu protagonista o contigo de la mano, Sí. llegáis a un momento donde os identificáis, pero os identificáis perfectamente pues porque cuando hablamos del aquelarre, bueno, es que claro, las mentes, Sí. cuando decimos estamos equilibrados, no sé, de vez en cuando, ¿no? Pero qué- que no tú qué solo es el opinas? Yo cuando aquelarre, estoy en la claro. cama me estoy muy equilibrado. Cuando estoy de pie no. Pero ¿tú qué opinas de las pinturas negras igual? Mira, la pintura negra es una de las ¿Te expresiones... fascina o qué? Es una de las expresiones más cultas y al mismo tiempo más salvajes Dramáticas. y dramáticas Dramáticas. de cualquier pintor, incluido Picasso en su irrepetible... La parte picasiana, claro. Sí, incluido, digo, Picasso en su increíble cuadro bueno, que dicen que es sobre el bombardeo de Ah, el Guernica. de Guernica. sobre el bombardeo de Guernica. Guernica y tal y Bueno, cual, habría mucho que pero hablar, que no, ¿no? porque realmente es Habría mucho que hablar. una obra de toros, pero es dramática. Efectivamente. Eh, Es que era tauromaquia pura y sí, dura. tauromaquia pura y dura. Y él era Claro. muy Total. aficionado a la tauromaquia. Desde pequeñito, Desde que pintó pequeño, unos cuadros de toros con 11 años. Pero lo de Goya es superior, es impresionante. bestial. Ya no porque Goya supiese pintar como pintaba y crease la escuela goyística que creó una escuela. Fue el primer pintor impresionista. ¿eh? Sí, Sí. Bueno, es que Goya se considera el padre de la modernidad. Sí, El pintor, el padre pintor de la modernidad. Desde el romanticismo hasta el expresionismo, englobando romanticismo, el mismo Ah, 3 empieza en de, el el mismo, los Renacimiento. fusilamientos del 3 de mayo, siendo un cuadro romántico. pero sin embargo Es impresionismo puro, expresionismo. Y además dramatismo. utilizó muchas técnicas, lo cual le convierte todavía en un Total, pintor más total. completo. Total. Utilizó muchísimas técnicas. A mí me gusta todo Goya, pero siempre me ha llamado la atención la pintura negra precisamente por eso y porque lo que estabas comentando pintó en las paredes de la Quinta de Goya Sí. y tuvieron que Sí. en la Quinta de bueno, Quinta Sí. del Sordo se le llama. Además Sí, creen claro. que se le llama Quinta del Sordo por él, pero Sí. es que él no. Es que se le llama la Quinta del Sordo porque un anterior propietario era sordo. O sea, no es por él. Sí, que hay En la muchas... Quinta de Goya tuvieron que, como sabéis perfectamente, quitar las pinturas Sí, de las bueno, paredes claro, para yo eso luego todo lo cuento porque es muy traspasarlas. interesante Sí. también los tumbos que Sí. dio Y hasta luego que el tenía- barón de Langear y las compró. Una cosa que obviamente los La expertos, técnica los de que sacarlas. habéis estudiado este tipo de pintura, pues lo sabéis perfectamente. Yo soy muy lego en ello, ¿no? Pero sí que cuenta unas historias en esas pinturas Bueno, soberbias. Total. Cuenta, cada cuadro Sí, es eso es lo una que cuento. historia en sí. Es alucinante. Y es impresionante. A mí me encanta. Hay una anécdota que yo lo he visto, pero no me preguntéis dónde porque no sé ni dónde está el cuadro, pero yo lo he visto. Cuentan que cuando Goya tuvo, bueno, pues su historia con la duquesa de Alba, la Sí, tendría claro, o no sí. la tendría. No se sabe. No se sabe, Puede pero ser, bueno, puede que no. tuvieron una relación muy Las bonita, muy de majas. amistad, pero bueno, había películas y fueron sentimental o no. Yo lo que sé es que tuvieron esa relación, ¿no? Cuentan que cuando, bueno, pues discutieron, salieron mal, yo leí en algún momento que ella, como una forma de recordarle, se maquillaba con, con óleos, que debía de ser, Dios mío, la cara cuarteada, ¿no? Pero ella se maquillaba con óleos para recordarle. Y él, cuentan, ya te digo, yo lo he visto, no me digáis dónde, porque no me acuerdo, lo debí ver en alguna foto, tal. Pintó a una señora despiojándose y decían que era la duquesa de Alba. Tampoco era ningún tema, porque en esa aquella época. época todo el mundo tiene piojos, o sea, eso estaba claro. Totalmente. En Pero esos sí- moños, además. Sí, eso pero es cierto otra que cosa. se ve, yo lo recuerdo perfectamente, o sea, se ve una persona agachada con el pelo muy parecido cuando está la duquesa con el perrito. Sí, y señalando Efectiva- solo Goya. Esa, solo Goya. Bueno, pues se la ve a ella y es curioso porque dicen que fue una especie de venganza, lo será o no. Pero sabemos, fijaros sí. cada uno de los cuadros de Goya, cómo pone su alma, pero cómo pone su mente y lo que quiere representar. O
sea, es que es algo increíble. Es que eso es la esencia. Perdón, que tú eres pintora. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor. Yo creo que la esencia de la pintura es contar una historia. Lo mismo que la esencia de un libro es contar una historia. Lo mismo que la esencia de una música es contar una historia. Y si no cuenta una historia, no vale. Simplemente una serie de sones chimpún, no, eso no cuenta no te nada. lleva a ningún sitio. Entonces, de todas formas, sí que te emplazo, Eduardo, porque el día 24 de este mes tenemos en el Ateneo una conferencia maravillosa. Hablamos del libro Bajo el cielo más oscuro y vamos a hablar de las pinturas de Goya. O sea, puede ser, bueno, pues yo creo que es muy interesante y desde aquí os lo digo, es el día 24 en el Ateneo de Madrid, la entrada es libre hasta completar aforo y yo creo que es una conferencia muy interesante que además tenemos que hacerla, ella como escritora y yo como pintora y además creo que puede ser fenomenal. La pregunta del millón que os tengo que hacer a los dos, ¿cuándo te vienen las musas? ¿A mí? ¿Durmiendo, despierto, tomándote una copa, andando por la calle? Yo, si me viene una musa, me hago novio de ella. Me encanta. Yo las musas, para mí son las musarañas. Me encanta. No, yo no soy muy creyente en musas, sinceramente. No, pues tú tienes una idea, te pones a escribirla y lo que tienes que hacer es trabajar. O sea, tú realmente lo que quieres es trabajar. Claro, o sea, realmente. Mira, mi historia como escritor es muy simple. Yo he trabajado toda mi vida, más o menos, dependiendo del sitio en el que estaba, pero he trabajado toda mi vida, ¿no? Y he escrito mucho, pero he escrito, nunca mejor dicho, escritos oficiales, escritos de este tipo, ¿no? O empresariales. Pues no se me daba mal hacer esas cosas, ¿no? Pero claro, eran muy técnicas y no le daba importancia. Pero cuando dejé de trabajar, porque decidieron que me tenían que jubilar y yo dije que encantado, que dónde había que firmar. Dígame usted dónde tengo que firmar. O sea. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Entonces entré en la radio y tuve que escribir los guiones de lo que yo iba a contar. Y los tuve que escribir. Entonces tuve que esforzarme por darle un lenguaje un poco especial. Y a raíz de ahí me vino la afición a escribir, que la había tenido latente, pero que... Bueno, a veces las cosas son latentes y se hacen manifiestas en momentos determinados. Claro. La pregunta para ti sería la misma, porque yo cuando pregunto esto, o me lo preguntan a mí, oye, ¿tú cuándo pintas? ¿Y te vienen las musas? No, yo pinto cuando puedo, cuando estoy más o menos inspirada, no. O sea, la inspiración yo la busco, pero sí que es cierto, y nosotras que hemos estado en hospital toda la vida, o sea, claro. 45 años, ¿qué ocurre? Que cuando estás con pacientes... no te voy a decir que tengan, pero tienes que tener una sensibilidad especial y sobre todo yo que me he dedicado más a los niños y en fin, muchos años de psiquiatría. Entonces, ahí sí que te hace escribir algo, pero quizá como terapia, o yo, por ejemplo, los cuadros, a veces los empleo como terapia. Yo empecé con el arte terapia y ahí fue cuando debía de tener latente... Y salió manifiesta esa afición y bueno, pues hoy en día fenomenal y expongo y tal, ¿no? Pero ¿a ti te pasó lo mismo y la musa te viene cuando estás trabajando, cuando vas por la calle o vas plasmando toda tu experiencia de hospital? Bueno, pues mira, durante toda mi vida esos espacios de los que hablaba de paz, ahí pude siempre como... una salida, como un escape mental, siempre anotaba cosas. Entonces, hablando de los cuadernos, de lo que hacías, las notas del teléfono y tal, pues yo iba haciendo cuadernillos, salvando las distancias, como Goya, sus cuadernillos. Sí, pero bueno, vas llevando una cosa en el bolsillo, lo vas poniendo. Sí, lo mismo iba anotando. Hubo una época en que me atraía todo. O sea, todo lo que oía, lo que veía, lo que escuchaba, lo que imaginaba, necesitaba... que quedara registrado. No tenía tiempo para poner una historia, pero sí para que eso no se perdiera. Y eso lo sigo conservando. Hombre, San Agustín decía que teníamos un almacén de la memoria. Bueno, pues yo no tengo esa capacidad tan grande, pero los cuadernillos los tengo todos ahí, de refranes, de palabras, de nombres, de gentilicios, de frases, todo lo tengo. Vosotros que, por ejemplo, al ser escritores... Sí, seguís, porque yo he leído tus libros, he leído los tuyos y os conozco. Ay, perdón, me tengo que poner aquí. Es que claro, me voy. Se nos va. Claro, yo me pongo así para que me vean. No, muy mal, Maite. Tengo que estar así. Ay, es que casi... Ay, qué agobio, ¿no? Seguís la misma línea.
O sea, es decir, yo he leído todos tus libros y siempre hay un punto en común. Es porque transmitís un poco lo que vosotros sois, vuestras vivencias, Sí. vuestras angustias, vuestros traumas, si es que habéis tenido algún trauma. Si ¿Es me esa? estás preguntando, te diré que en los libros, antes Carmen lo decía, que tiene una especie de alter ego dentro de su libro, todos los escritores Total. transmitimos nuestras propias experiencias. No las ponemos en No, nuestro, las no cambiáis, las ponemos pero en nuestro nombre, evidentemente, no las sí. ponemos, pero transmitimos nuestras propias experiencias. Experiencias reales y experiencias que podían haber ocurrido si no hubiese ocurrido otra cosa. Pero con lo cual, ¿sois conscientes de ello o no? Totalmente. Totalmente. Sí, sois Totalmente. conscientes Bueno, de que plasmáis. es que una historia está siempre en esa delgada línea roja de la realidad y la ficción, que yo creo que el escritor, todos los artistas, tú cuando pintas, pues tenemos esa capacidad, ¿no? Incluso para crear testigos falsos que digan la verdad. sí. O sea, es como una especie A mí te sientes como tocado por él. Yo un día en una exposición mía, sí que es cierto lo que estáis diciendo, y bueno, claro, cada uno tenemos nuestra verdad. Sí que es cierto porque todos plasmamos nuestra vida, como somos, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Pues yo te digo, una vez en una exposición, un amigo mío, un psiquiatra, me dijo, Maite, es que eres tú. Y dije yo, ¿cómo? Era un cuadro más muy colorista, era una Como calle, como yo, ¿no? Acaba saliendo. Pero muy así, ¿no? Y entonces y le dije yo, ¿pero por qué? Yo quería saber qué estaba viendo él. Y me dijo, fíjate, pues había hecho como si era una especie de placita, gente que paseaba, qué tal. Dice, pero ¿te das cuenta de la cantidad de ventanitas que tienes? Dice, no veo ninguna puerta. Y claro, yo me quedé así, dije yo, ay, es verdad. Dice, claro, o sea, tú miras, tú observas, dice, pero tú no entra nadie a tu casa, ¿eh? O sea, verdaderamente. Y luego me lo pensé y dije yo, es verdad, con lo cual hay veces que cuando vuelvo a hacer otro cuadro digo, voy a poner alguna puertecita para que no diga. Sí que es cierto que vamos plasmando. Oye, hablamos un poquito, porque creo que también es interesante, de la historia de la Feria del Libro. Hemos empezado diciendo que es una maravilla, ir a la Feria del Libro es una auténtica maravilla. Yo tengo aquí unos apuntes que, bueno, me podéis interrumpir evidentemente. No lo hagáis, ¿eh? Yo tengo apuntado que el 7 de octubre de 1926 fue el primer día del libro. Se pensaba que Cervantes había nacido ese día, pero en el 1930 se cambia al 23 de abril por considerarse más segura la fecha de su muerte. Y fíjate, y ahora te interrumpo ya, Sí, no, que ya quiero. ha quedado como un hecho cierto que Cervantes nació un 23 de abril. Sí, pero no. Esa que es falsa. Efectivamente, y es falso. Falso. Es Es falso. falso. Pues yo aquí tengo apuntado que ese mismo día de la celebración, El Imparcial, otro de los grandes periódicos de la época, abría su portada con un artículo y decía: la fiesta de hoy, el Día del Libro Español, una iniciativa que puede ser en el porvenir de nuevo un nuevo cauce para la difusión de la cultura. Había otro artículo, estoy hablando de esa época, donde decían que aquí en España se leía poco. Porque todavía la mayoría de los españoles, pues los civiles, militares, laicos, clérigos y tal, todavía no habían adquirido desde la infancia la sana costumbre de la lectura. También se decía que no abundaban los libros al alcance de la mano, ni tampoco el dinero para adquirirlos en el modesto bolsillo del lector habitual. En todos los centros universitarios, en todas las academias, se expuso por personas competentes que decían que efectivamente en esa época que aquí en España se leía poco. ¿Se leía poco, Eduardo? No, se leía. Se leía, pero claro... Lo que pero- pasa es que las pero- personas que sabían leer. ahí voy. Es que claro, Claro. aquí había muchísimo analfabetismo. Entonces, cuando haces eso, tremendo. ¿qué comparación haces? No puedes comparar. No Es estaba lo al mismo que alcance. si dicen, ahora todos los seres animados leen mucho. Pues no, solo los humanos. El resto de seres animados no leen porque no saben. Y esto es Es lo que que, pasaba con los que no estoy comparando, pero es lo que No, pasaba pero claro. con los que no sabían leer. No se les podía tener en las estadísticas como personas que pudiesen leer. Con lo Es cual, que no sabían, o sea, todos fijaros son que decían condicionantes. que, aparte de que luego, bueno, después, ya cuando empiezan un poco la lectura y tal, ¿no? La gente sabía las 4 reglas, o sea, Claro, no había claro, nada claro. más. Mirad, ponía que el Día del Libro se había conmemorado en toda España con extraordinaria brillantez. Yo tengo aquí una fotografía que ponía el homenaje anual, el 9 de octubre, aniversario de la
fecha que fue bautizado Cervantes. Mirad qué bonito. Otra falsedad. Que también otra falsedad. Efectivamente. Es que claro, lo lees y dices, sí, Claro, no, eso todo señor. hay que ponerle en el contexto de la época. Claro, es como yo ya he visto 3 o 4 pilas bautismales. No, vamos a ver, ¿cuándo se bautizó Cervantes? No lo sabe No nadie. creo No que lo esté sabemos documentado nadie. eso para nada. Para nada. Pero es que además, nada. no, bueno, entonces sí que se utilizaban los registros de la Iglesia para consignar la fecha de bautismo e incluso la fecha de nacimiento. Hasta hace poco pero estaban cambiadas. de Cervantes no se ha sabido hasta Nada. siglos después de su fallecimiento. ¿Por qué? Porque nadie sabía nada de él. Él lo había ocultado siempre. De hecho, y voy a hacer un inciso aquí. Sí, Los sí, restos de Cervantes y todo eso, todo el Cervantes mito en que su hay. libro Capital, como todo el mundo sabe, Claro. El ingenioso hidalgo Don Quijote, Quijote, porque sí. es con una X Claro, claro. especial, lingüísticamente no sé cómo se llama, bueno, una X especial que es la que se utilizaba en el castellano antiguo y que todavía se sigue utilizando en Galicia. Es una Sí, sí. especie de S corrida. Total. Quijote. Yo como gallega, claro. Claro. Pues entonces, Don Quijote de la Mancha. Pero curiosamente la Mancha lo pone con minúscula. Porque, ¿qué pasa? ¿Que era tonto? No sabía. No, ha demostrado que tenía una cultura bestial. Pero no era de la... ¿Pero qué mancha? ¿de qué mancha estaba ¿De qué hablando? mancha estaba hablando? ¿De la Estaba- mancha, la mía, que yo soy mancha? Claro, Yo no. soy castellana manchega. ¿De la mía? Claro. No. Estaba hablando de la no. Mancha, que era donde estaban los manchados, los judíos. Exacto, Efectivamente. exacto. Efectivamente. Entonces, él ya en ese libro da una idea de su fecha de nacimiento, pero sobre todo en las novelas ejemplares lo dice claramente. Aproximado, claro. No, en Era las novelas aproximado. ejemplares lo dice claramente Sí. él. Dice, friso los no sé cuántos, 3 años más que no sé qué tal. O sea, y Sí, lo está que sí, diciendo. lo está- Y no coincide para nada con la fecha de bautismo de Cervantes. No, no A coincide. Cervantes le ponen en un apartado que pone un tachón, una raspadura, para ser más exacto, y con letra diferente a la que luego sigue escribiéndose una comparecencia para bautizar a un Cervantes Cortina, y no Cervantes Saavedra, ponen Miguel. Y a partir de esa falsedad es cuando sale que Cervantes nació en Alcalá de Henares. Yo soy nacido en Alcalá de Henares. Yo sí, en la calle Santiago. Pero bueno, no, por si alguno no lo duda. Aprovechar La la información. Entonces, curiosamente, curiosamente no, interesa que una ciudad, Claro. pues con la importancia que tenía, sobre En todo las por la letras. Universidad Alcalá de Henares, pues que tuviese un personaje capital. ¿Qué interesaba? Claro, y entonces le ponen allí como nacido. Pero qué curioso que Cervantes no estudia en la Universidad de Alcalá de Henares. No, es que no aparece estudió, es que ningún no registro. aparece que haya estudiado en En ningún ningún sitio. sitio. Es en un. Muchos lo tildaban de inculto, o sea, que todos sus detractores Pues lo es tenían eso. en un colegio de creo que es Monterrey, un colegio jesuita que había en Monterrey, que es donde estudia él. De hecho, él tiene unos conceptos literarios de los clásicos soberbios. claro. Y hay documentos, y esto Y- se puede demostrar, en los que se ve claramente que él estaba allí. Lo que está claro es que no Pero es que es... fíjate, te voy a cortar otra vez. Es que fíjate, es que no paro. Eso es porque tú. No sé qué hacer con él. Tú fíjate, es que esto a mí me apasiona. Fíjate lo curioso que tenían una gran disputa entre Cervantes, Lope de Vega, que sí que había Uf, estudiado pero en... tremendo, sí, tremendo, que sí que había tremendo. estudiado en Sigue Alcalá de habiendo Henares, y muchos. decían los Lope de Que no Vega había ido a la y Lope de universidad, Veguistas, o sea, sí. decían, este autor de un hablar difícil. ¿Cómo que hablar difícil Lo en La Mancha? Que En La entonces Alcalá de Mancha. Henares era La Sí, Mancha. sí, sí, Pero sí. ¿cómo va a ser de un hablar difícil? No, lo que pasa es que tenía el lenguaje de las montañas. Lo Exactamente. denostaban, no lo podían Exacto. soportar. El Quijote, No le hay decía- grandes... no le decía el Quijote, no le decía Cervantes a Lopito, este Lopito pica. Sí. Claro, pero es que El- eso, pues, eso en siempre el ha habido, Quijote envidias, aparecen sobre todo cantidad de- envidias. Claro, claro. Por En envidias. el Quijote aparecen cantidad de cosas que son típicamente del norte de España, como los carros de bueyes, los molinos, perdón, los molinos. los molinos. Entonces, Los en, días de en La bueyes, Mancha, todo si eso. había 4 molinos, ya eran muchos. Claro, claro, pues Y no donde había estaban los ríos. molinos, precisamente era en la zona donde había Era Aragón. grandes vientos, en Aragón y en Zamora. Y hay Total. grandes escritores y pensadores de La Mancha que dicen, Cervantes o no había pasado por La Mancha
o no sabía lo que había en La Mancha, porque cuenta historias, sí, él sabía que Sí, había bueno, la porque, cueva pues, del al final, Montesinos, sí, no sé qué, pero no no, sabía, no. un hombre que sabe Hombre, escribir como sin escribe el- y no la describe perfectamente. Sin ¿no? embargo, ahora, bueno, pues vas a La Mancha y es, Todo es es Don claro, Quijote, ¿no? ahora Y es el negocio ya. sobre todo que a mí me encanta el bálsamo de Fierabras, Sí, que es sí. que a mí Claro. bueno, Y el yelmo de Mambrino. a nosotros El nos bálsamo de apasiona, Fierabras ¿no? es El bálsamo de total. Fierabras. Bueno, os digo que la feria del libro decían que en el Liberal, en el periódico Liberal, había otro titular que decía: tenemos que instaurar la gran feria permanente para que el libro deje de ser un objeto raro. Y aquí volvemos también a hablar un poquito del Día del Libro y la fiesta de San Jorge en Barcelona. Sí. El Día del Libro y la fiesta de San Jorge en Barcelona, estoy hablando ahora del 1932. A diferencia de Madrid, en Barcelona los libros se concentraban, tenían muchísima La más Rambla. afluencia, pero porque los libreros sacaron los libros a la calle. Y eso sí que era muy importante y de hecho decían que eso era lo que queríamos hacer aquí en Madrid. Tengo, por ejemplo, por aquí otras anotaciones donde ponía que, por ejemplo, en el 1933 fue el gran año de la Feria del Libro en Madrid. Ese año los libros ganaron la calle. Lo grande que, bueno, sacaron todos los libros al Paseo de Recoletos y claro, ahí toda la afluencia de público fue increíble. aseguraba. El 30 de abril decían que había una cantidad de casetas increíbles. Me ahogo. Y que era una El auténtica agüita. maravilla. Bebo agua. ¿Qué os parece con lo de sacar el libro a la calle? Bueno, a mí me parece bárbaro, porque yo creo además que un libro no se acaba realmente hasta que el lector lo acaba. Es como una pintura. Una pintura tú la pintas, la dejas en tu casa, pero realmente tiene todas No la las acabas. interpretaciones de que la contemplan. Es como el Camino de Santiago, que hay tantos caminos como personas, hay tantos cuadros como personas que los ven, y tantos libros, cada uno lo hace suyo según se identifica Pero con la historia. realmente lo bueno es que el libro hay que sacarlo en la calle. O sea, en Y es aquella por eso época. hay más contacto y más posibilidades Claro, de que llegue. Mirar, el día. Lo había quitado, os lo prometo. En un momento determinado hay una inauguración, lo había quitado. Se ha notado. Pero es que las musas. Sí. A ver, Claro, ¿qué? claro, algo. Hay No, musas. estas No podemos son controlarlo las todo. megas. O sea, hay musas, hay meigas. No podemos o sea, controlarlo. Megas y corusos. habéis Los sapos se bruscan. habéis las ailas, lo recordáis. Bueno, pues en un momento determinado. Mira que folar la bruja, digo las brujas. Habéis las ailas, mucho cuidadito. Total. Que yo no vengo de Galicia, pero Castilla-La Mancha, Hay en bueno, todos los sitios eso, el cuidadito. misterio va incorporado al ser A mí me humano. contaban cuando era pequeña que claro, yo era muy pelirroja, con los ojitos muy claros y la gente pues no era, a ver, ser pelirroja lo habitual. claro, no es muy habitual, ¿no? celta, muy Y celta, entonces ¿eh? decían venían y miraban. Y decía mi madre, que no la miren, decía la chica. Que, Claro, el mal de ojo, claro. que tiene mal de ojo. Y creo que yo por las noches unas fiebres y mi madre tiene mal Sí, de sí, ojo. sí. Y yo ya de adulta decía, mamá, que el mal de ojo no existe. Que existe, Sí, te sí, lo sí, digo sí, yo. sí, Bueno, sí. bueno, que termino diciendo que en un momento determinado, en el último día de la feria, uno de los días de la Feria del Libro, fue importante porque Fernández de los Ríos y el alcalde Pedro Rico estuvieron presentando la feria. Y días más tarde, el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, y el del gobierno, Manuel Azaña, la visitaron. En abril del 1976 se celebra el último día del libro antes de la Guerra Civil. Luego después ya se ha vuelto a recuperar. Deciros también que a mí, yo esto lo digo porque me gusta y quizá porque yo he participado mucho en esto, y bueno, ya lo sabéis, que también existe no solamente la Feria del Libro. Tenemos una feria constante que es la calle de la Cuesta de Cuesta de Moyano, que es Moyano. una auténtica maravilla. Y sobre todo, una vez al año está la Noche de los Libros, una actividad cultural de la Comunidad de Madrid que se realiza desde el año 2005, cada 23 de abril.
A veces más o menos un día, pero normalmente el 23 de abril. Ahí se abren todas las librerías y bibliotecas hasta medianoche y además se tienen actividades donde, bueno, pues los autores estáis firmando libros y tal. Y se decía, que ya con esto termino, que el 7 del 10 del 2026, primer día del libro, se pensaba, bueno, lo que hemos dicho, que era la esta de Cervantes y Eso, el 2026 todavía no ha llegado. El 23, digo. ¿Has dicho del El día, 2026? no. Día Mundial del Libro, el 23 de abril. De 2026. No, bueno, es que el 26 no ha llegado. Por eso. Este no ha llegado. Entonces, que bueno, que las fechas se trastocan, que no fue cuando nació Cervantes, que hemos tenido siempre a Cervantes como un manchego, que no es manchego, que no hablaba de la Mancha nuestra, pero que bueno, que lo importante ya no es de dónde, por lo menos para mí lo importante es que le tenemos. Y que ha escrito lo que ha escrito. Y que ha escrito lo que ha escrito. Que ha existido, que ha escrito, que ha habido gente que lo ha conocido. Inventó la novela moderna. Con Efectivamente. el Quijote. Totalmente. Y luego tiene una colección de cuentos que son las novelas ejemplares que a mí me apasionan. Como Goya, o sea, pueden ser dos genios. Es que son genios. Son genios. Es que verdaderamente yo no sé ahora en los colegios, porque bueno, tampoco yo ya no tengo hijos pequeños, pero yo recuerdo que cuando era yo pequeña en la clase, todas las clases de gramática o literatura, tenías que leer el Quijote, te levantabas y cada uno leía un capítulo. Sí. Y yo creo que eso sí que era importante. O sea. Sí, yo hubiese puesto, a mí me hicieron leer el Quijote a base de reglazos. Lo que pasa es que cuando es impuesto... Seguro que eso es violencia. Pero me hubiese se diría que es más, violencia. Porque no lo entendíamos. Cuando éramos niños de 8 años no lo entendíamos. Claro. Me hubiese gustado más que nos hubiesen puesto Rinconete y Cortadillo, La Ilustre Fregona, etcétera, etcétera. Todo esto me hubiese gustado más que lo hubiesen puesto porque era más comprensible para nosotros. A mí, fijaros, cuando yo leí bueno, yo empecé, a mí me gusta muchísimo la lectura y yo recuerdo, fijaros que debía tener, el primer libro que yo leí con 14 años, y me acuerdo perfectamente que eran 14 años, porque yo soy de bachiller, estaba haciendo cuarto, y fue 100 años de soledad. O sea, que 100 años de soledad de García Márquez. Y luego, el segundo, que yo iba siempre, o sea, mis amigas iban con el Gustavo Adolfo y yo llevaba la Divina Comedia de Dante. Y decía mi padre a las monjas, es que esta chica es muy rara. Esta chica es muy rara. Pelirroja. Es muy rara. O sea, es decir, para mí la lectura siempre ha ido conmigo. Pero yo cuando leí la Ilustre Fregona, claro, imaginaros, solamente ya la palabra, la Ilustre Fregona. Sí, eso es bestial, es bestial. O sea, imaginaros qué mensaje, la Ilustre Fregona. Sí, el mensaje es como en las zarzuelas, las que tienen que servir, o sea, es que es algo que es todo un compendio de crónico, cronista de una época. Nos estamos quedando sin tiempo y en muy poquito Toni empezará con las manos y yo, sabes que el que obedece nunca se equivoca. Muy rápido, Eduardo, tienes en proyecto, va a salir del horno, lo tenemos todavía en el microondas, ¿qué pasa con tu próximo libro? Estoy dándole vueltas y vueltas, repasando, que cada vez que me pongo a repasar es una muerte, porque yo no tengo es lector. Una muerte en vida. Sí, no tengo lectores cero. Acuérdate de Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero. Pero la realidad es que a mí me está costando trabajo porque cada vez que me pongo a repasar algún capítulo siempre le cambio algo y entonces es tremendo. Estoy escribiendo la segunda parte de Osadía. Muy bien, muy bien. Que es una novela policíaca y con prácticamente los mismos personajes principales, con alguna incorporación nueva. La segunda parte. Sí, y con otro suceso luctuoso que tienen que investigar los investigadores. Ya os digo que puede ser interesantísimo. Dame unas pinceladas rápidas de tu último libro. Ese que vas a presentar, que luego presentarás en el Ateneo, todo ese follón. Y que le vas a presentar en el retiro. Se titula Lala, que es abuela en gallego. Es una novela intimista. Pero además tiene una trama que no podía ser de otra manera, porque a mí el misterio va implícito en todas mis novelas. Es muy misteriosa. Es el misterio, los asuntos también introspectivos de los personajes, la vida misma, o sea, y siempre hay un asunto que resolver. También es otra novela mía. Y el comisario Ferrobello también aparece en ella. En este plano ya un plano de la metahistoria virtual, o sea, que esto me voy adaptando a los tiempos modernos pero con
mezclando tú como nosotros decimos, el Ateneo hay que llevarlo al siglo XXI exactamente, sin pero perder sin la esencia del esencia, siglo XIX y totalmente, su historia sobre la todo. esencia. Exactamente. Aquí también se trata mucho de... Hay dos amigos, ¿no?, que hablan mucho. Uno es partidario de la inteligencia artificial. El protagonista no se agarra férreamente y dice ahí hay también sus luchas de la no nos podemos poner en contra de la inteligencia artificial porque todo es una herramienta. un día me explicaron que yo no, a mí no me gusta nada, ¿no? Y de pronto me dijeron, pues ¿con quién crees que hablas cuando hola, soy Toby, tu asistente personal? Claro. Pero sí, a mí me da un poco de miedo, pero no quiero terminar este programa sin hablar de una mujer que, bueno, ha marcado, bueno, nos ha dejado mucho, un legado muy, muy extenso, muy, muy grande, muy bonito, muy emocionante. Pero, sin embargo, a mi juicio, y yo ya sabéis, queridos amigos, queridos oyentes, que yo siempre digo que soy esclava de mis palabras y dueña de mis silencios. Con lo cual, esto es mi responsabilidad. No se le ha dado el tratamiento que debía dársele. Hay mujeres que tú ahora mismo, o sea, que se lo merecen, están ahí porque se lo merecen. Puedo hablar, por ejemplo, de doña Emilia Pardo Bazán, que para mí es un referente, o Carmen de Burgos, pero sin embargo hay otra gallega que es increíble y sin embargo para mí no se le ha dado me está diciendo Tony que hay que cortar. Vamos a hablar 2 minutos nada más de Rosalía de Castro. ¿Tienes un minuto? Porque me dice un día y corto con esto porque hay que ir corriendo. He pasado un día. ¿Os parece que hagamos otro programa de Rosalía de Castro? Sí. Pues yo he parado solo este año una vez en la Feria del Libro y lo primero que hice fue pararme en la Real Academia Española. Iba buscando el diccionario de autoridades, no lo tenían yo no lo vi. Y de repente sí que vi un librito de En las orillas del Sar, de Rosalía, su último libro. ¿En gallego? No, en castellano. Sí, y lo abro y estaba con subrayados y con una fecha tachada. Y digo, oiga, ¿esto lo ha utilizado alguien? Y me dice, no, mírelo bien. Y lo miro, digo, es verdad, esto ya estaba aquí. Claro, Digo, ¿qué es? ¿De quién es? Dice, es que creemos que esto es... Dice, no lo sé con seguridad, pero debe ser de la Biblioteca de Damaso Alonso, que lo hemos sacado en la Biblioteca Nacional y lo han serigrafiado. Y dice, entonces este es un libro serigráfico. Digo, pues qué bien. Y me lo compré. Me compré 2, por cierto. Pero realmente... es poesía. La pregunta... claro, fíjate, poesía. ¿Tenemos a doña Rosalía de Castro donde tenemos que tenerla o la tenemos un poquito olvidada? En España en general está un poquito olvidada. En Galicia, obviamente no. Galicia no. ¿Crees que la tenemos un poquito olvidada? En Galicia no. Ya, pero en España sí que es verdad, porque Rosalía fue emigrante, Rosalía, emigrante de su tierra, emigrante en España. A Madrid ella se vino, además de a Madrid, se fue a Valladolid con su marido, que era director del archivo de Simancas, y fue donde sufrió lo indecible de morriña, de saudade de su tierra. Y ha escrito maravillas estando allí. A mí me impresionó mucho cuando lo que leí al final de su vida, cuando estaba ya pobrecita, ya a punto de marcharse, y le dijo a su hija, abre la ventana, cariño, que quiero ver el mar. Desde su ventana. Desde su ventana no se podía ver el mar porque no se veía. Yo creo que tenemos que traer en estos programas, de hecho, 27 letras, un libro y algo más, debemos traer siempre una mujer, yo las llamo mujeres emblemáticas porque así lo son, pero sobre todo para darles el puesto, o sea, vamos a ver, tenemos que, no quiero que se olviden estas mujeres, no quiero decir con esto que Rosalía está olvidada, están un poco pero yo creo que sí, no se le ha dado realmente, ¿verdad? Sí, yo creo que más que olvidadas, que eso es un término que se utiliza mucho, están puestas ahí pero como veladas, ¿no? De alguna manera utilizadas, pues dependiendo de la época, como veladas, como utilizadas también un poco como estandarte de la época. Ahora hay que reivindicar mucho y tal, y hay que sacar su figura primigenia y ponerla en valor desde el principio, como mujer y como autora. Lo que pasa, Carmen, que lo mismo que Emilia Pardo Bazán. Ya, lo que pasa es que doña Emilia tiene mucha más relevancia, quizá también, pero también porque hablamos mucho de ella. Sí, se habla mucho de ella. Empezando por mí, yo enseguida pongo el ejemplo de doña Emilia Pardo Bazán, es que Emilia sus escribió frases. Sobre todo en castellano, es que apenas escribió en gallego. Claro, pero sin embargo de Rosalía y yo quiero recuperarlo. Pues queridos amigos, muchísimas gracias, A ver.
¿Qué me vas a enseñar? Muchísimas Ah, gracias claro, a lo ti. traía aquí a orillas Claro, del mar. claro, qué maravilla, yo la Es que ya os digo Sí. que... En la orilla del Sar. Sar es el río. Orillas Bueno, del Sar, Sar, ¿verdad? sí. Del Yo la Sar. tengo comentada por Mayoral, que es una estudiosa de ¿Me dejas que Rosalía haga maravillosa. una última referencia? Sí, y con pero- esto ya pero- no vuelvo a hablar más en la vida. Bueno, contigo. no sé lo que... No os lo No, creáis, no, ya os lo digo. Tony, con permiso. Rápido, no. Sí, una vez leí a un autor, no recuerdo el nombre, lo lamento, pero una vez leí, no es mío, por supuesto, que lo más difícil de escribir siempre ha sido la poesía. Después el cuento, después la novela corta y por último la novela larga. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Es mucho más complicado y tiene mucho creo más que todos mérito esos géneros escribir tienen poesía que su escribir cualquier otro tipo de relatos. A mí me resulta imposible. Es difícil vamos, también. yo creo que todo es difícil, todo es fácil, Todo depende depende de cada persona. Yo sería incapaz de hacer una poesía, o sea, escribir una poesía todo porque no. depende, ¿eh? Sin embargo, dame un pincel, dame un, Claro. ponme un óleo ahí y bueno, pues necesito un cuadro, dame una espátula, dame pero claro, Claro, cada uno son somos. expresiones, son Queridos esa amigos, expresividad. muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado aquí. No, Todo encantado, un placer. encantado. Y ya sabes que has dicho que vienes para hablar de Rosalía, sí. Bueno, Encantada. o de lo que surja. Carmen, todo un placer. Muchas Y ya sabes que esta es tu gracias. casa y para mí un honor. Y queridos honor es amigos, mío. os espero en el Ateneo. Muchísimas gracias. Tony, has sido buena y me has dicho que yo rápidamente. Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar ahí. Y un besote muy fuerte de Maite Pedraza. Ese sabor nunca te ríes.